Dios les bendiga, hermanos. Les habla el pastor Jorge Escobar del Ministerio de Liberación. ¿Cómo están en esta mañana? ¿Cómo pasaron su día de gracias? Espero que todo haya salido perfectamente bien y hayan tenido los motivos suficientes para dar gracias a Dios. Vamos a continuar con la enseñanza número 266 y para nuestro devocional vamos a hablar un poquito más acerca de venciendo el espíritu de la traición. Es bien difícil hablar de la herida de la traición porque ha lastimado, ha herido profundamente tu alma. Y sanar el alma no es imposible, pero sí requiere de un proceso paso a paso, especialmente cuando la persona que fue utilizada por ese espíritu es o era una persona en la que tú habías puesto toda tu confianza. Y si no toda, pues mucha confianza. Recuerda que la confianza se construye paso a paso, poco a poco, pero se destruye con una simple y sencilla mala acción. Por lo tanto, quiero profundizar un poquito y pedirte que, si es tu caso y estás pasando una situación de traición, primero ve hasta la raíz, encuentra los motivos, encuentra todo aquello que pudo conducir a esa persona a traicionarte. Y recuerda siempre que no es para que tú hagas un juicio, y mucho menos busques tener razón, porque al final del camino, ¿qué vas a hacer con la razón? Sino más bien, solo para encontrar en qué momento pudo haber entrado ese espíritu de traición. La Biblia nos habla de muchas historias en las cuales personas traicionaron a otras. Yo les mencioné el caso más típico, el caso más nombrado o comúnmente utilizado, la traición de Judas a mi Señor Jesús. Y a pesar de todo eso, les dije que mi Señor Jesús lo siguió llamando amigo. Se me hace a mí muy interesante el hecho de que mi Señor Jesús nos ha dado varios mandatos o, si tú quieres, sugerencias. Por ejemplo, cuando Él nos dice ama a tus enemigos, cuando Él nos dice si alguien golpea tu mejilla en el lado izquierdo, ofrécele el derecho. Cuando Él dice un nuevo mandamiento, que os améis unos a otros, y también que ames como te amas a ti mismo. Sorprendentemente, la traición que Judas ejecutó fue precisamente para llevar a mi Señor Jesús al juicio de muerte. Tú debes de conocer la historia. Pero, como lo decía antes, si tú estás pasando una situación en la cual la herida de la traición te esté sangrando, te recomiendo, primero, busca ser ministrado en liberación. Segundo, perdona a la persona que te traicionó desde la raíz y perdónala verdaderamente. ¿Cómo sabrás cuando tu herida ya no sangre?
cuando ya no te duela. Entonces sabrás que has perdonado verdaderamente. Y recuerda que el perdón no es necesariamente para reiniciar relaciones. El perdón es para sanar tu alma y para ponerte a cuentas con Dios. Para el devocional de esta mañana voy a utilizar Reina Valera 1960 y vamos a ir al libro de Génesis, el capítulo 4 y el versículo número 8, que por cierto lo puedes ver en la portada de la fotografía de esta enseñanza. Ahí dice: y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Es una historia de por sí muy conocida. De hecho, todo el mundo dice Caín mató a Abel. El punto es que todo era un trama. Caín ya había premeditado con alevosía lo que iba a hacer y, tomando la confianza de su hermano Abel, lo invitó a dar un paseo por el campo. Yo imagino que mientras llegaban al lugar escogido, Caín le estaba haciendo una conversación bastante amena o bastante interesante para que Abel no percatara las malévolas intenciones de su hermano. También quiero que tú vueles tu imaginación tratando de llegar a esa escena, los dos hermanos caminando por el campo, manteniendo una charla, una conversación, o probablemente solo iba uno escuchando y el otro hablando, o probablemente Abel presentía que algo malo iba a pasar y guardaba silencio. A lo mejor iba orando. Te lo dejo a tu imaginación. El punto es que Caín, con alevosía y ventaja, llevó a su hermano a un lugar, la Biblia dice al campo, y estando en ese lugar, tomó algún instrumento. Pudo haber sido una piedra, pudo haber sido un palo, algo que le dio la suficiente capacidad para lastimar a su hermano, tanto hasta quitarle la vida. Si lo miras con ojos espirituales, podrás notar claramente el espíritu de traición que había en Caín. Por eso es que es bien importante que pongas mucha atención a la enseñanza, porque te doy las bases, las lecturas y algunos tips de cómo vencer a ese espíritu. Para mí, un demonio, pero a muchos no les gusta escuchar esa palabra. Así que dejémoslo como espíritu. Y cuando lo hayas vencido, no creas que no tratará de regresar o que no habrá alguna otra persona en el camino de tu vida que tratará o te traicionará nuevamente. Pero tú ya sabrás qué hacer y cómo hacer para liberarte. Que tengas un bendecido domingo y recuerda que todo lo que hagas glorifique a Dios Padre en Cristo Jesús. Amén y amén.